Buenos días. Qué alegría seguir caminando en la escucha de la palabra de Dios. Bienvenidos a esta lección divina de este jueves. Vamos a tomar el Evangelista según San Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 28. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a la sierra; los que estén en la ciudad, que se alejen; los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos el texto de nuevo. Una buena lectura, una segunda buena lectura, una tercera buena lectura. Es decir, buena pronunciación, buen manejo de los signos de puntuación. Comprendamos bien lo que se dice en el texto. Recordemos, la mirada se pone en las letras, toma vida a este contenido que es para hoy y el corazón reposa en el sentido. Para que miremos versículo por versículo de qué está hablando Jesús, de qué situación, qué va a pasar con Jerusalén, qué le dice a los que están en Judea, qué a los que están en la ciudad, qué es lo que están en el campo, qué pasan con los que están en cinta, qué va a ser la situación de los judíos en el tiempo, qué pasará con los gentiles, cuáles van a ser los signos de la tierra y del sol, de la luna, del mar, qué va a pasar, cómo será su segunda venida y cuál es la sentencia en esperanza que da al final de este texto. Es importantísimo este primer momento, se los repito enfáticamente porque de ahí depende una buena oración y un buen acercamiento hoy al mensaje que nos da él mismo. Segundo momento, meditación. Hemos venido escuchando a Lucas en un contexto de lo que vendrá. Está hablando en términos de escatología, que es una rama de la teología que estudia lo referente al final, a la segunda venida de Cristo. Le habían hecho una pregunta en estos días a Jesús, más bien alabando la calidad del templo y de lo bonito que era la construcción. Jesús les habla de lo caduco que es esta construcción, de lo que va a pasar, y en este tercer momento lo explica mejor, porque empieza a hablar no solo del templo y de la ciudad, qué va a pasar con la ciudad, y este evangelio hay que mirarlo como en 2 y 3 movimientos. Pues 2 cosas es, él habla del fin del templo y de la destrucción de Jerusalén, y habla de la segunda venida de Jesús. En el intermedio habla de la situación histórica que vivirán los judíos y qué pasará con los gentiles que se sienten ahí, y cómo al final pues también los judíos vendrán en una especie de referencia a su tierra otra vez. Entonces, mirando todos los detalles, Jesús empieza hablando de cómo Jerusalén va a ser sitiada por ejércitos. Esto lo dice Jesús en el año 33 y después en el año 70 ocurre esta destrucción de Jerusalén. Los evangelios escriben después, seguramente Lucas después del año 70, pero Jesús lo había dejado y lo había dicho de la situación que vendría para la ciudad. Entonces en el año 66 hubo un momento de movimiento de resurrección, de levantarse contra Roma, del movimiento de los celotas, eran liberadores del poder romano, y entonces eso dura unos años hasta que Roma con toda su fuerza envía al general Vespasiano y con el hijo del emperador Tito empiezan a recuperar Jerusalén y a recuperar a Palestina para Roma. Y entonces hay una situación de sitiar la ciudad, de llegar y arrasar con el templo, y de destrucción y de muerte. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Sepa que se acerca su destrucción.
Entonces los que estén en Judea que huyan a la sierra, los que estén en la ciudad que se alejen, los que estén en el campo que no entren en la ciudad. La ciudad va a vivir un momento difícil y objetivamente se dio. Hay que mirar a un historiador judío, Flavio Josefo, hablando de los detalles de los que murieron en aquella época, de los que tuvieron que salir y fueron también como sacados de allí. Otra vez Jerusalén vuelve a vivir algo muy difícil como lo había vivido en el año 587 antes de Cristo. Y hablamos de estas situaciones históricas para comprender esta primera referencia de Jesús. Entre esta primera referencia y la venida del Hijo del Hombre está el tiempo de los judíos, y dice cómo caerán a filo de espada muchos y serán llevados cautivos a todas las naciones. Los judíos desde aquel momento salen por todas las naciones y salen de su tierra y van a la diáspora. Había otros judíos que ya vivían en la diáspora, pero esta situación hizo que salieran muchos, y por eso los judíos están dispersos por el mundo hasta el año 1948, que recuperaron lo que había sido su tierra por un designio de las Naciones Unidas, todo el sufrimiento que tuvieron con los nazis, y recuperaron su tierra, y con sabida historia que sabemos de dificultades con los árabes, con unos países que tuvieron alguna confrontación, ahora con los palestinos, pero hay un signo de los tiempos y hay un signo histórico, están otra vez ahí. Ya no tienen el templo, la explanada del templo no les pertenece, allí está la mezquita de Omar. Entonces ahí hay unos signos que se van leyendo. Jesús les dijo que irán por las naciones y será este lugar hasta que los gentiles les llegue su hora. Se espera que los judíos vengan al conocimiento de Jesús, ya llegaron a su tierra, ya retomaron el lugar pues de la Jerusalén, falta que el templo pues ahora no pueden porque están los musulmanes, pero es para que leamos históricamente estos detalles. Y el tercer momento es que así como Jerusalén fue destruida y era caduca y llegó un momento de castigo para ella, pues para todas las naciones vendrá un momento donde en la segunda venida del Hijo del Hombre, de Jesús, la parusía, será un momento fuerte y todos lo reconocerán, todos. Y entonces Lucas empieza a hablar aquí con los términos apocalípticos de las situaciones que pasarán con el mundo. Habrán signos en el sol, la luna y las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo. El cielo, la tierra y el mar, en este contexto de la época, era pues el mundo. Y el mundo también tendrá signos puntuales de la segunda venida de Jesús. Y ese es el lenguaje del Apocalipsis, es el lenguaje de otros escritos del Antiguo Testamento que tienen este género literario que nos ayudan a mirar que hay que leer los signos de los tiempos. Uno se pregunta, y vamos viendo en la vida real, que hay situaciones que pasan en el mundo, entonces que el eje de la Tierra se ha desviado, hemos cambiado un poquito los climas porque por este calentamiento global se va afectando, y uno mira que hay situaciones que afectan la Tierra y esta explotación fuerte que hemos hecho, y este calentamiento y este consumo de recursos, eso va afectando y tendrá su culmen seguramente. Nosotros no tenemos fecha, no sabemos el día ni la hora, nosotros solo esperamos la venida de Jesús, o esperamos también presentarnos delante de Él todos los días hasta que nos llegue el momento del encuentro, pero no con miedo. Aquí termina diciendo el Evangelio que van a ver al Hijo del Hombre venir en una nube con gran gloria y poder. Daniel empieza a hablar desde el capítulo 7 en el Antiguo Testamento de la venida del Hijo del Hombre. El Apocalipsis también retoma este tema, y ahora en términos de Lucas, se verá al Hijo del Hombre venir. Pero aquí hay una clave, y es una clave para las generaciones que vendrán, para nosotros hoy en esta generación, el hoy actual del mundo, es cuando empiece a suceder esto. Levántense, alcen la cabeza. ¿Suceder qué? Ya han pasado las guerras, han pasado un montón de signos que ha manifestado Jesús, sobre todo cuando se ven ciertas manifestaciones, en la terminología de Lucas hoy es de signos de la tierra, de cambios y de situaciones sociales. Pues los hijos de Dios siempre van esperando en Él, y todos los días lo esperan, y todos los días se levantan y tienen la frente en alto mirando en esperanza a la vida.
no por terror. El único temor que hay que temer es que perdamos el amor de Dios. Aquí lo que es una actitud vigilante todos los días y es el énfasis de toda esta semana y del Adviento también, porque Jesús viene. Y entonces dice, cuando pase eso, alcen la cabeza, se acerca a su liberación. Alcen la cabeza, se acerca la liberación. Nosotros seguimos en el tiempo, en la historia. El dueño del tiempo y la historia es Jesús. No tenemos por qué tener miedo. Miedo de alejarnos de Él, en el sentido de luchar solo con nuestras propias fuerzas. Quien se acerca a Jesús, quien espera en Él, quien lo busca de todo corazón, pues tiene fuerzas, tiene capacidad, tiene fe, tiene esperanza, tiene amor para dar, tiene vida para vivir cada día, con la fuerza de los hijos de Dios. Que nosotros tengamos la frente en alto. Otra cosa es que hay que analizar es si mantenemos la frente aquí en la tierra solo. Claro que hay que preocuparse del día a día, claro que hay que trabajar, claro que hay que tener metas humanas que hacen parte de este contenido de la vida, pero con los pies en la tierra, pero con la cabeza y con el anhelo de nosotros sabemos que Jesús viene todos los días y que Jesús vendrá. ¿Y cómo estamos preparados? No con la cabeza solo enterrada en mis adicciones y mis preocupaciones, tengo que conseguir esto y no importa lo que haya que hacer y este es mi mundo y no puede cambiarse mi agenda y este año nos enseñó todas las situaciones de incomodarnos y de salir de nuestras agendas y de los futuros que teníamos muy calculados y muy previstos y nos enseña que cada día trae su propio afán y que todos los días estamos puestos en Dios, con la gracia de Él, con la fuerza de Él. Y que podamos esperar con la frente en alto. ¿Tienes la frente en alto? Esa es la pregunta. Yo me pregunto a mí. La frente en alto es, yo quiero, con mi vida actual, que es una bendición, que es una gracia de Dios, pues esperar todos los días en Jesús. Solo en Él, la vida tiene una fuerza especial para ser vivida. Los que confían, los que esperan en Jesús, pues tendrán la victoria, como Él ha vencido. Y entonces la situación es, levántense, alten la cabeza, se acerca la liberación. Es una esperanza poder buscar a Jesús, poder esperar en Él, poder confiar en Él. Ayer hablábamos del respaldo que Dios dará a los que estaban en la persecución. Si estamos viviendo momentos de angustia, de dificultad, no tengamos miedo. Eso sí, adecuemos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Eso sí, esperemos, miremos esta palabra a profundidad y podamos esperar en Él. No que en el miedo terrorífico de la fecha ya, pero sabemos que los signos nos van mostrando que hay que estar preparados. Jerusalén pensaba que iba a durar mucho en el tiempo. Jerusalén con su templo magnífico pensaba que era indestructible y la destruyeron. Y han pasado generaciones y han pasado momentos históricos. Ahorita hay otro momento histórico ahí donde hay paz, pero hay tensión y hay situaciones que están ahí. Es parte de la historia que nos ayuda a leer ciertos detalles. Lo que esperamos es que los judíos vengan al conocimiento del Mesías. Ellos están esperándolo, pero nosotros al final del tiempo vendrán hasta que sea el tiempo de los gentiles, como dice aquí Jesús, y en Él ellos lo verán también. Lo importante es confiar, esperar y alzar la frente. No clavemos la mirada, no tengamos la mirada solo puesta en esta realidad. San Pablo nos dice que miremos a Cristo y la realidad es del cielo y que podamos siempre valorar las realidades trascendentes. Porque si nos quedamos solo en lo de aquí, en el hoy, en el corre-corre, en la vida y tiene que ser esto y mi vida tiene que durar tantos años porque es que yo la manejo. ¿Quién es dueño de la vida? ¿Quién puede ponerle más días a su vida? También como lo dice la palabra. Solo Dios sabe. Lo esperamos a Él. Todos los días pasa, lo hemos dicho enfáticamente por este contexto que nos prepara al advenimiento también ahorita a final de año, al Adviento. Pero que ustedes y yo podamos tener la frente en alto, alzar la cabeza. Hay signos que vamos leyendo. Particularmente hoy vamos leyendo esta situación que va viviendo el cosmos físicamente, o más bien en toda su situación de la realidad que está pasando y muchos detalles que podemos comprobar y mirar. Pero hoy puestos en Jesús, que esta venida del Hijo del Hombre, esta parusía,
pues nos ponga a nosotros todos los días a decir, ven Señor Jesús, Maránata, significa eso, ven Señor Jesús, pero ven a mi vida hoy, que yo pueda estar preparado, que cuando llegue el momento, sea de la venida de Él o de mi paso de esta figura de este mundo a la gloria eterna, pues tenga la mirada en Él, tenga la cabeza en alto. Lo hemos repetido también enfáticamente en otros momentos, con la frente en alto, la conciencia tranquila, porque he buscado a Dios, porque me he dejado llenar de Él, porque mi vida ha estado puesta a los pies de Jesús. En Él, toda esta palabra nos da esperanza. El miedo sería la cabeza abajo, en las realidades solo del mundo, conociendo el mundo, situaciones que ya hemos hablado de idolatrías, vicios, apegos, situaciones que no me dejan ver más allá. Levantemos la mirada. Por eso hagamos oración. Te alabamos, Señor, en este día, porque esta palabra nos invita a la esperanza, a la confianza y a la alegría de vivir en tu búsqueda, en tu seguimiento y en tu espera. Que podamos vigilar, que podamos buscarte con todo el corazón, que nuestro día a día sea eso, encuentro radical contigo. Permítenos, Señor, levantar la mirada. No dejes, Señor, que tengamos la mirada clavada solo en realidades que nos dan tristeza, solo congojas, pesos para la vida, situaciones que nos asfixian. Enséñanos a levantar, limpiar la conciencia, pedir perdón, reconocer nuestro pecado y poder seguirte con gracia y con alegría. Que no tengamos miedo, que más bien este miedo se transforme en un celo de amor, de seguimiento de ti, de ganas de ser santos, de transformar la vida, que podamos estar listos, de pie, en las realidades del día a día, viviéndolas con gracia y con diligencia y con responsabilidad, pero en la espera de aquellos que confían en que su Señor vuelve. Pasa todos los días por nuestra vida, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, enséñanos a discernir los signos de los tiempos, a tener lista la cabeza para alzarla, a limpiar nuestra conciencia con el esfuerzo diario, honrado, con el espíritu dispuesto para el encuentro con Cristo, en la Eucaristía, en los demás, en la misericordia y en el amor y el servicio, para que cuando llegue nuestro encuentro radical, estemos firmes y estemos preparados. Amén. Cuarto momento, la acción. Un análisis personal es: si Dios hoy pasa por mi vida y llegará definitivamente porque yo pasara a las manos de Él, o nos toque la segunda venida de Él, tengo la capacidad de tener la frente en alto. Soy de aquellos que van a ser liberados en el buen sentido de la palabra porque van a ser llevados a la trascendencia de Dios. O tengo la mirada todavía muy pegada y aferrada a muchas realidades. Es normal que queramos la familia, que tengamos anhelos humanos, sueños humanos. Eso es parte de la vida. Pero hay otras situaciones que nos clavan totalmente, más que clavarnos, como esas arenas movedizas en las que nos podemos hundir y no nos dejan ni mover los brazos, ni siquiera la cabeza para levantarla. Tengo la conciencia tranquila, camino en la búsqueda de Dios, me alegro con pedirle a Dios que pase todos los días por mi vida. ¿Significa algo Jesús para mí? Entonces que esta palabra nos lleve a hacer interrogantes y que se pueda cumplir esta esperanza bonita de levantar la cabeza, tener la frente en alto, porque Jesús pasa, ya vino, pasa y vendrá. Y con esa venida definitiva yo puedo estar listo y preparado. Es la gran pregunta y me la hago yo también como sacerdote. Cada uno ha recibido unos carismas y unas responsabilidades delante de Dios. ¿Cómo ha vivido con estas gracias? Aquí traemos aquello de los talentos. ¿Cómo ha vivido con el aceite en la lámpara ahí encendida? ¿Cómo ha sido vigilante como los evangelios que nos hablan del ladrón que se puede meter en la casa? Y aquellos que tienen ese discernimiento del Espíritu son los que están pendientes, con la frente en alto, con la dignidad de los hijos de Dios, porque han buscado, amado y servido a su Señor. Amén. Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su paz, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.